Vamos a disponernos para elevar el pensamiento hacia nuestro Padre Dios en esta tarde, unidos todos en un solo acto de amor, muy contentos en esta tarde por encontrarnos reunidos en su santo nombre y en el nombre de nuestro Señor Jesús. Venimos, amado Dios, Padre misericordioso, a darte gracias una vez más por la vida que nos ha concedido, por habernos puesto en este camino de luz, en este camino de fraternidad, de conocimiento. Te agradecemos, Señor, por todas las bendiciones que nos concede día a día, por toda la luz que ha derramado sobre toda la humanidad. Hoy queremos orar por cada uno de nuestros hermanos aquí presentes, por todos los que sufren, por los necesitados, para que todos puedan recibir ese consuelo, esa luz y esa esperanza a través de todas estas enseñanzas que vamos a recibir el día de hoy, a través de la charla que nos va a dar nuestro querido hermano Caique. Entonces agradecemos, Padre misericordioso, la presencia de todos y cada uno de mis hermanos aquí en esta sala y en la plataforma. Como también agradecemos la presencia divina del Maestro Jesús y de todo su equipo de trabajadores que el día de hoy nos están acompañando y nos están auxiliando. Gracias infinitas, Señor, y que así sea. Así sea. Bueno, entonces le damos la bienvenida a nuestro querido Caique con la conferencia que nos trae para el día de hoy, obsesión, causas y tratamiento. Entonces le damos la bienvenida a Caique. Él es del Brasil y también colaborador con la Casa Espírita Rutas de Luz y estudiante también de la doctrina de los espíritus. Bienvenido, Caique. Muchas gracias, Emila. Buenas tardes a todos. Ah, quiero agradecer primero a los dirigentes de Rutas de Luz, don Germán Junior, Piedad, por la invitación. Agradecer a todos los encarnados, todos los desencarnados que nos acompañan en la tarde de hoy. Es un honor volver a compartir este momento con ustedes y espero que sea provechoso para Bueno, todos. Bueno, entonces, todos unidos por amor, con Dios, Jesús y Kardec, somos el Centro Espírita Rutas de Luz. Y el tema de hoy es la obsesión, causas y tratamientos. Entonces, quiero empezar nuestra charla de hoy con el ítem 123 del Libro de los Espíritus, donde Kardec pregunta: ¿por qué Dios ha permitido que los espíritus puedan seguir el camino del mal? Y la espiritualidad contesta con un cierto regaño: ¿cómo os atrevéis a pedir a Dios cuenta de sus actos? ¿Acaso creéis poder penetrar sus designios? Sin embargo, estás en condiciones de deciros esto: la sabiduría de Dios está en la libertad que deja a cada uno de elegir, pues cada uno tiene el mérito de sus obras. Según la doctrina espírita, según la doctrina espírita, Dios permite que el mal exista porque nos ha dado libre albedrío, es decir, la libertad de elegir nuestros caminos. La existencia del mal, ella es una consecuencia de esas elecciones que hacemos y forma parte del proceso de aprendizaje y evolución espiritual. La idea es que a través de nuestras experiencias, incluso
las dificultades y los errores, podemos crecer, mejorar y acercarnos más a la perfección. Dios, siendo justo y amoroso, nos da las condiciones para que podamos aprender y avanzar, incluso a través del mal, para que eventualmente podamos alcanzar la felicidad plena. Entonces yo quiero hacer aquí una pausa para hacer una observación que considero ser muy importante. El libro de los espíritus es un libro muy importante, pero ni siempre es fácil de comprender sus enseñanzas. Y la sugerencia que dejo es que busquen la versión comentada del libro para ayudar en los estudios. En la versión comentada del libro de los espíritus, en ese mismo ítem, es comentado por el espíritu de Miramis. ¿Y quién fue el espíritu de Miramis? Bueno, la biografía de él nos cuenta que Miramés fue enviado para Brasil alrededor del año de 1640 por el rey de España. Y el rey, él confiaba mucho en Miramés y por eso pidió que él fuera sus ojos allá en Brasil, ya que en esa época aún había esa disputa entre Portugal y España por las tierras de Brasil. Y en ese momento, sin entender el porqué, Miramés, ele sintió una alegría y una tranquilidad muy intensa. Y durante el viaje que estaba haciendo de España hacia Brasil, como era una persona tan amable y tan bondosa, Miramés, ele hizo amistad con los esclavos, que en esa época eran los encargados de remar la embarcación. Y cuando Miramés pisa al suelo brasileño por primera vez, los indios que allá estaban fueron a su encontro, todos los que estaban allá cerca, y lo llamaban por Babadi. Babadi, en la lenguaje de ellos, significa aquel que vino para sanar. Y pasó un tiempo, Miramés crió, él aprendió el idioma de los indios y también de los esclavos que venían de África. Y en un principio había muchos conflictos entre los esclavos y los indios, y Miramés él consiguió apaciguar, consiguió hacer la unión entre ellos, y también fue él quien creó la primera ley de protección a los indios en Brasil, porque él siempre estaba allí dispuesto a ayudarlos y a orientarlos. Pero con el tiempo, Miramés él empezó a preguntarse si debería volver a España. Y siempre venía una idea en su cabeza que decía, vuelva y vende todo, distribuye entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y también en su biografía nos cuenta que la historia bíblica del libro de Mateo, del capítulo 19, los versículos 16 al 30, ellos cuentan la historia de un joven rico que buscó a Jesús preguntando qué debería hacer para obtener la vida eterna. Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Pero aquel joven de hace poco más de 2000 años no tuvo el coraje de hacer eso y seguir a Jesús. Y ese mismo joven ahora era el espíritu que estaba en el cuerpo de Miramés. Pero ahora él tenía una nueva oportunidad para seguir a Jesús y de esa vez él no falló. Entonces él envió una carta para un amigo que él tenía en España pidiendo que vendiera todo lo que era de él y después todo ese dinero fue repartido entre los más necesitados. Entonces, disculpa por salir un poquito del tema, pero yo considero importante explicar un poco sobre la historia de Miramés, ya que la respuesta que vamos a ver ahora fue el comentario de él. Entonces, volviendo al tema, Miramés, él comenta en el ítem 143 del Libro de los Espíritus que el camino elegido por el alma
es sin duda compatible con su despertar espiritual. Entonces podemos imaginar si eso quiere decir que hay más de un camino que debemos seguir. Y la respuesta es no. Para la doctrina espírita solo existe un camino que es el camino del bien. Pero, ¿cómo así? Siempre nos enseñaron que hay dos caminos, el del bien y el del mal, ¿cierto? Y una vez más, la respuesta es no. Y junto con ustedes, vamos a entender el porqué de eso. Primero vamos a pensar juntos. ¿Cuál sería el sentido en Dios, que es el creador de todo, que es un ser de amor y bondad? ¿Por qué Él haría un camino donde los seres que por allí pasasen quedarían perdidos eternamente? ¿Cuál sería el propósito en crear un camino hacia el mal? ¿Por qué Dios crearía un camino de dolor, sufrimiento y desesperación? Y por eso es que yo digo que no existe el camino del mal. Lo que existe es el descamino. Pero descamino, ¿qué es eso? Sería la salida del camino del bien. Imaginemos que nuestra vida es como un viaje en carro. Y nuestro carro tenemos un GPS que va a nos orientar en el camino y también nos alertar para algunos riesgos que puedan tener. Siempre y cuando sigamos manejando por la carretera, vamos bien. Pero si empezamos a salir del camino, empezamos a tener un fuerte dolor y sufrimiento. Y mientras más lejos vamos del camino del bien, más enfermos nos quedamos. Y eso es porque decidimos hacer un desvío del camino del bien, que de hecho es el único camino que deberíamos seguir. Cuando nosotros decidimos no seguir por ese camino, la espiritualidad nos indica que estamos equivocados. Es como cuando tenemos el GPS del carro y el GPS nos informa que debemos hacer el retorno en 200 metros. Y si aún así nosotros no escuchamos, él vuelve a decir, haga el retorno en 400 metros. Pero nosotros seguimos manejando sin hacer caso, porque creemos que hay una otra salida y el GPS vuelve y nos informa, haga el retorno en 800 metros. Pero llega un momento donde estamos tan fuera del camino que ya no hay la señal en el GPS. Y en esas horas hay personas que duran meses, duran años, duran encarnaciones enteras manejando fuera del camino, por la tierra, con lluvia, en los huecos, empujando el carro porque ya no hay gasolina, hasta que algún día ellos van a aceptar que ese no es el camino que nuestro Maestro Jesús vino a enseñar. Y cuando ellos vuelven al camino del bien, ahí sí encuentran la señal del GPS, encuentran la bomba de gasolina y todo el soporte que ellos necesitan para seguir el viaje. Pero no nos equivoquemos. Es importante saber que mismo siguiendo en el camino del bien, van a haber momentos de subida y de bajada, de curvas, policía acostado, días de sol, días de lluvia y momentos de oscuridad, donde debemos prender las luces y manejar despacio. Mas también debemos recordar que solo cerca de 31% de la población mundial es cristiana y que cerca de 16% son ateos.
Pero si ellos no siguen un GPS, aún así van a encontrar el camino. Usted me quiere decir que todos los crímenes y maldades que vemos en las noticias, que esas personas no son malas. Y una vez más les digo que no. Esos hermanos están tan enfermos, tan lejos del camino, que están dormidos en la ignorancia. Y mientras más lejos estamos del camino del bien, más grande es nuestro dolor. Y el dolor que vamos a sentir en el camino de regreso, él es proporcional a la distancia que debemos recorrer. Y yo no sé ustedes, pero el momento más difícil de mi vida fue precisamente donde estuve más distante de Dios. Sin embargo, no les voy a mentir, el camino del bien no es un camino fácil de seguir. Es un camino donde también vamos a tener momentos de dudas, de pruebas, de dolor. A veces duele ser humillado y silenciar, ser golpeado y no revidar. Nuestro espíritu, que por muchas encarnaciones fue bélico y fue salvaje, ahora tiene que calmarse. A veces duele hasta para perdonar. Sería mucho más fácil vivir una vida egoísta do que estar siempre pensando en ayudar a los demás. Pero no fue eso que nos enseñó el Maestro Jesús. Y para tranquilizar un poco a ustedes, les digo que ese dolor es apenas al comienzo, porque después que aprendemos, todo el resto es solo cura. Hay una película espiritualista y ella está disponible en Netflix. Esa película se llama La Cabaña. Ella es una de las mejores películas que yo pude asistir en los últimos años. Les voy a comentar un poco de la historia, pero igual yo recomiendo que la vean. Ella cuenta la historia de un padre que fue a acampar con sus tres hijos y en un determinado momento hubo un incidente y el padre se distrayó y su hija menor, que tenía cerca de 7, 8 años por mucho, ella desapareció. El hombre, él se puso loco, se puso a buscar a la niña, fue por todos lados, llamó a la policía y ya tarde del otro día ellos encontraron el cuerpo de la niña y ella había sido violada y asesinada. En la película no muestra escenas de violencia ni nada de eso, pero es importante tener ese contexto para imaginar el nivel del perdón que era exigido de ese padre. Él se quedó por mucho tiempo lejos del camino del bien. Vivía se sintiendo culpable, con vergüenza, con odio. Pensaba todo el tiempo en vengarse. Tenía odio de Dios y con eso él se alejó de su familia, de su esposa y de sus otros dos hijos. Hasta el día que él tuvo un encuentro con Dios. En la película, en ese momento, Dios es representado por una mujer y aparte de Dios también tiene Jesús y algunos ángeles. Y en uno de esos momentos, después de poner todo su dolor, toda su frustración, su mal genio para afuera, lo hacen pensar como Dios. Se sienta en un trueno y él en ese momento sería Dios. Y preguntan, ya que él aún tiene dos hijos, y explican puntos negativos de cada uno de sus dos hijos. Y ya que ahora él era Dios, él debería elegir uno de ellos para ir vivir la eternidad en el cielo y el otro para ser condenado a pasar la eternidad en el infierno. En ese momento, él habla que
él, siendo padre, preferiría morir que llevasen a él y dejase los hijos de él quietos, que ellos no podrían ser condenados. Y ahí, después que él termina de contestar, él obtiene la respuesta de su revolta con Dios. Él empieza a entender que Dios es un Padre justo. Y más adelante en la película, después que él perdona a la persona que puso fin a la vida corpórea de su hija, él también recibe el perdón por otros equívocos que él tuvo en la vida. En resumen, el mal es la ausencia del bien. Y todas las veces que tomamos la decisión de no hacer el bien, estamos haciendo el mal. Voy a compartir con ustedes una historia que me pasó esta semana. Yo en el último mes tengo andado muy atareado con mis temas del trabajo, temas laborales. Y esta semana en específico yo estaba muy preocupado para sacar un tiempo y organizar la presentación que estoy haciendo para ustedes hoy. Y en uno de esos días yo tuve una reunión del trabajo, creo que fue el martes. Y esa reunión, ella se alargó. Y cuando terminó, que yo miré la hora, percibí que ya estaba 30 minutos tarde para ir recoger a mis hijos en el colegio. En ese momento mi esposa ya estaba me afanando. Y cuando fui sacar el carro, apareció un señor en la puerta, con una apariencia cansada, una ropa sucia, y me dijo que quería algo de beber. El primer pensamiento que yo tuve es que él quería dinero para comprar un trago. Entonces yo le dije que esperara mientras yo sacaba el carro. Y cuando yo entré en mi carro, yo vi unas monedas. Y el primer pensamiento que tuve fue esa, doy unas monedas y listo. Pero después de poner el cinturón, yo también vi que al lado de la puerta tenía una botella con 1 litro de agua. Y cuando estaba sacando el carro del garaje, yo le di la botella de agua y fui a recoger a mis hijos. Y cuando estábamos ya de regreso a casa, pasamos por ese mismo señor y él estaba caminando, contento con la botella casi desocupada en las manos. Y ahí yo percibí lo que él tenía era sed. Y me quedé en ese momento apenado, porque yo lo había juzgado a ese hermano solo por su apariencia. ¿Y por qué? Porque yo les comparto eso, para que vean tan sencillo que es para salir del camino del bien. Quien tiene tiempo para juzgar, no tiene tiempo para amar, y quien no tiene tiempo para amar, está fuera del camino. Después de compartir esas reflexiones con ustedes, quiero traer ahora el ítem 245 del libro de los medios, donde encontramos que las causas de la obsesión varían según el carácter del espíritu. A veces, se trata de una venganza que se ejerce sobre un individuo que lo perjudicó en esta vida o en existencias anteriores. A menudo, su única razón es el deseo de hacer daño. Como ese espíritu sufre, quiere hacer que los demás también sufran y encuentra una especie de placer en atormentarlos, en humillarlos. Entonces es importante recordar que Dios nos permite todo. Él nos ha dado el libre albedrío. El hombre tiene completa libertad para hacer todo lo malo o todo lo bueno. Y cuando hace o construye algo malo, él termina perjudicándose y con eso, poco a poco, con el paso de los años o de los siglos,
una hora él tiene que aprender que el único camino para liberarse del sufrimiento y tener la felicidad plena es con la práctica del bien. La vida aquí en la tierra y también en el umbral, ellas funcionan como grandes escuelas donde aprendemos en el amor o en el dolor. Es importante recordar que al desencarnar, nadie va al umbral para recibir castigo. La persona, ella va para el lugar que mejor se adapta a su vibración espiritual. Entonces, cuando quieres mejorar, hay quienes te ayudan. Cuando no quieres mejorar, te quedas en el lugar que elegiste. Todos los que sufren en el umbral son rescatados un día por espíritus del bien y son llevados a tratamientos para que puedan mejorar y vivir en planos de vibraciones superiores. Hay muchos que permanecen en el umbral por su propia voluntad, aprovechando el poder y los beneficios que ellos creen tener en sus mundos. Y para ellos existe la reencarnación compulsoria, que es cuando los espíritus superiores sacan a ese hermano del umbral y lo obligan a reencarnar. Ese es uno de los pocos momentos donde no se respeta nuestro libre albedrío. Pero esto sirve para interrumpir las malas acciones que ese ser practica y con la ayuda del velo del olvido puede dar a él una oportunidad para que reduzca algunas deudas y aprenda nuevos hábitos que le ayuden en su evolución espiritual. En el umbral encontramos grupos de personas que se consideran justicieros. Son personas que han hecho mucho daño a otros durante sus vidas o en otras vidas. Y personas que han hecho pocos amigos. Por lo tanto, ellos no tienen nadie que pueda ayudarlos. Esos espíritus sedientos de venganza y justicia hecha por las propias manos, las maltratan por venganza y por odio, por el mal que cometieron en esa o en otras encarnaciones. Y es solo cuando esas personas se arrepienten de los errores que han cometido aquí en la tierra y olvidan los sentimientos negativos que aún albergan, que los espíritus superiores son capaces de acercarse a ellos para rescatarlos. Los espíritus obsesores, ellos son hermanos que aún se alimentan de pensamientos, sentimientos y energías negativas. Gran parte de ellos fueron víctimas directas o indirectas de nosotros. Y por eso ellos buscan venganza, porque sus motivos están firmemente arraigados en el pasado. Normalmente, nuestra memoria está limitada a lo que está registrado en nuestro cerebro físico. Es decir, nosotros no recordamos los acontecimientos antes de reencarnarnos. Pero los obsesores, ellos sí tienen esos recuerdos dolorosos. Y es como si tuvieran acabado de suceder para ellos. Entonces todavía ellos sienten en su propia piel esas heridas profundas. Él recuerda perfectamente todo lo que sufrió a manos de su obsesionado. Y debido a esto, esos recuerdos negativos están llenos de odio y ellos están dispuestos a seguir a su obsesionado desde la cuna hasta la tumba para poder vengarse. ¿Y cuál es la forma de lidiar con ellos? Bueno, primero de todo, debemos entender que nuestros hermanos obsesores, ellos no son malos y que también ellos merecen nuestro respeto, merecen nuestra ayuda. Debemos mostrar para ellos que nosotros ya no somos las personas que los lastimó y que nosotros estamos intentando ser mejores personas. Aparte de hacer el bien, de trabajar en nuestra reforma íntima para sanar vicios del pasado, es importante hacer oraciones por esos hermanos.
para que si ellos aún no puedan perdonarnos, que por lo menos ellos se acuerden del camino del amor hacia sus seres queridos. Y cuando ellos cambiaren esa energía pensando en el amor, en las personas que ellos extrañan, ellos van a poder aceptar la ayuda de los espíritus de luz. Ahora que ya tenemos una idea de lo que son los espíritus obsesores, vamos a conocer 10 prácticas que nos ayudarán a cambiar nuestra frecuencia vibratoria, evitando la influencia de nuestros hermanos en nuestro día a día. Y la primera actitud es desarrollar la espiritualidad. Desarrollar la espiritualidad no significa que tengas que ser de la religión X o Z. En mi opinión, la mejor creencia o religión es la que te hace una mejor persona. En mi caso, trato de absorber cosas buenas de todas las religiones que conozco y adaptar esas enseñanzas a la visión espírita. Pero si no están dispuestos a conocer otros puntos de vista religiosos, está bien. Solo estudien lo que dice tu religión y ponen en práctica esos buenos ejemplos. Al hacer este cambio de tu padrón vibratorio, dejando de vibrar en una frecuencia negativa y obstacularizando la influencia de los espíritus que están en esa sintonía, ustedes ya van a tener un contacto mejor con la espiritualidad de luz. La actitud número 2 es cuidar de tus pensamientos. Nuestros pensamientos, ellos son como un radiotransmisor de nuestra frecuencia. Entonces aquí es donde todo comienza, ya que nuestros pensamientos, ellos van a dirigir nuestras palabras y nuestras actitudes. Incluso si no hablamos ni actuamos, pero mantenemos un pensamiento fijo en nuestra mente, en una sintonía baja, nosotros vamos a sintonizar con la espiritualidad que vibra en esa misma frecuencia y vamos a repeler a los espíritus que vibran en la frecuencia opuesta. Entonces la idea es atraer a nuestros mentores y repeler a nuestros hermanos obsesores. Entonces, si notas que estás teniendo muchos pensamientos negativos que pueden generar sentimientos de enojo, de angustia o de aflicción, intenta cambiar rápidamente tu frecuencia. Pon una música que te dé paz, o entonces mira a un video que te haga sonreír, pero lo importante es cambiar tu padrón vibratorio. Todo lo que pensamos, hablamos y escribimos se refleja en el plano espiritual. Entonces ahí queda el registro espiritual compatible con nuestra sintonía en ese momento. En la Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 24, encontramos que como lo he pensado, sucederá, y como lo he determinado, se efectuará. Entonces, para quienes quieran profundizar en ese estudio, yo recomiendo investigar en el Libro de los Espíritus en las preguntas 459 a 472. Y la actitud número 3 es la autoanálisis. La autoanálisis está relacionada con la reforma interior. Entonces, si comienzas a trabajar en tu crecimiento espiritual, superando vicios y prejuicios para dedicar más tiempo a la caridad, automáticamente cambiarás tu padrón vibratorio y con eso sintonizarás con espíritus más sutiles. Debemos preocuparnos más por nuestras oportunidades de mejora. Si nosotros queremos que el mundo sea un lugar mejor, debemos trabajar en nuestra mejora, porque de esta manera serviremos de ejemplo y ese es el primer paso de la transformación.
La actitud número 4 está relacionada con la vibración de la alegría y de la felicidad. Todos pasamos por momentos difíciles y reaccionamos de diferentes maneras en la hora del dolor. Todavía, estamos en un planeta de pruebas y expiaciones, donde no conocemos la felicidad plena, solo tenemos momentos felices. Pero debemos tratar de estar más en sintonía con esos momentos y evitar agravar nuestras dificultades. Tratar de sacar algo positivo incluso de los momentos difíciles. Siempre dando gracias a Dios por la oportunidad que estamos teniendo. La actitud número 5 está relacionada con nuestra disciplina. Hoy en día es una palabra que no se está aplicando mucho. Y debemos tener disciplina en todo lo que hacemos en nuestra vida. Ser disciplinado significa ser obediente a las reglas, regulaciones y a nuestros superiores. Moisés, cuando vino, nos dejó 10 mandamientos a seguir. Jesús vino a enseñarnos y recordarnos cómo debemos aplicarlos, siendo nuestro guía y también nuestro modelo. Pero incluso después de todos esos años, nosotros todavía tenemos dificultad para aplicarlos. Es importante disciplinar nuestro tiempo, nuestros estudios, nuestra vida profesional y también personal. Y la actividad número 6 sería cuidar de nuestra salud física y mental. Nuestro cuerpo físico es nuestro templo. Él nos fue regalado para que pudiéramos aprovechar esta encarnación como una oportunidad de evolución. Y es por ello que debemos cuidar muy bien de nuestra salud. Ya se han realizado algunos estudios que han comprobado científicamente que las personas positivas tienen un mayor porcentaje de recuperación en su salud física que las personas pesimistas y negativas. Y eso nos demuestra la importancia de estar bien también con nuestra salud mental. Cuando una enfermedad afecta a nuestro cuerpo físico, es porque ella ya llegó antes a nuestro cuerpo espiritual, es decir, nuestro perispíritu. Entonces, es importante tener cuidado de nuestra salud física, pero también debemos cuidar de nuestra salud espiritual. Y debemos considerar que si no tomamos el tiempo para cuidar de nuestra salud, en algún momento tendremos que tomarnos el tiempo para cuidar de la enfermedad. La actitud número 7 es cultivar buenas relaciones en casa. A veces tenemos dificultades para vivir y aceptar algunas personas de nuestra familia. Y es normal que en algún momento pueda haber desacuerdos en la forma de pensar. En algunos casos incluso son personas que en encarnaciones anteriores no se amaban y ahora están en la misma familia para aprender a construir ese sentimiento. Y como yo siempre digo, nada en nuestra vida es por casualidad. Nacemos en una familia que fue planeada con un propósito a cumplir con ellos o para ellos. Entonces, mantener la armonía de nuestro hogar es esencial para tener equilibrio en nuestra vida espiritual, porque los espíritus obsesores, ellos buscan una frecuencia más baja para poder intuir la discordia, la desarmonía, la desunión y hasta la intriga. Entonces yo destaco también la importancia de llevar a cabo el evangelio en el hogar. Yo recomiendo que realicen esa reunión semanal con el mayor número posible de personas que viven en tu casa. Y yo garantizo que ustedes sentirán el cambio en el ambiente y también en las relaciones entre todos. Antes de querer ser una buena persona en la calle, debemos ser grandes personas
en la casa. Y la actitud número 8 es la oración. La oración es un puente que creamos con el plano espiritual. Y es a través de ella que somos capaces de ponernos en sintonía con nuestro mentor espiritual o ángel de la guarda. Es muy importante crear el hábito de la oración en cada momento de nuestras vidas, no solo en los tiempos difíciles. Cuando oramos por un ser querido que ha desencarnado, esta oración le llega no solo como palabras, sino como energía que le ayudará en su recuperación, adaptación o en sus tareas espirituales. Y cuando oramos por un ser encarnado, esta oración también le llega a él, dándole muchas veces la fuerza necesaria que le falta en ese momento. Nuestras oraciones, ellas deben ser sinceras. No necesitamos todas esas oraciones memorizadas, rituales o un lugar específico para realizarlas. Ellas deben salir de nuestro corazón. En nuestro momento de hablar con Dios es cuando debemos olvidar todo lo que está a nuestro alrededor y enfocar en tentar mantener una conexión con el plano espiritual, sintonizar con Dios. Debemos dar gracias por todo lo que tenemos, de reflexionar y pedir perdón por nuestras faltas y también de pedir sabiduría para lidiar con los momentos de dificultad. Yo creo que la oración debería ser lo primero que hagamos al despertar y lo último que hacemos antes de dormir. La actitud número 9 es estudiar la espiritualidad. Estudiar sobre la vida después de esta encarnación es muy importante, pues no llegaremos tan perdidos allá en el plano espiritual. Muchas personas, ellas sufren cuando llegan a la espiritualidad, algunas por falta de conocimiento, otras porque no se encuentran porque sí encuentran, la verdad, con una realidad diferente a lo que ellos esperaban, y otras por no haber cumplido con todo lo que deseaban aquí en el plano físico. Para ayudar en ese estudio, tenemos también muchos libros disponibles en Internet y videos y conferencias en el YouTube. Igual también hacemos de martes a viernes aquí en el Zoom con la Casa de Rutas de Luz, los estudios que nos ayudan, nos orientan mucho en esas transiciones que vamos pasando en nuestra vida. Y yo ya he comentado también algunas veces que sí, yo soy espírita, pero yo respeto y admiro mucho a María, Madre de Jesús. Entonces yo escucho todos los días predicaciones de un obispo evangélico, escucho también las músicas católicas, y eso no significa que yo no respete la doctrina espírita, significa que yo respeto la doctrina del amor. Y vamos para la actitud número 10, que es ejercitar la reforma interior. Yo enfoco mucho en ese punto porque yo considero muy importante trabajarmos todo el tiempo en nuestra reforma interior. Ella es fundamental para nuestro crecimiento espiritual y personal. Es un paso importante que damos para aprender a respetar a los demás, identificar y mejorar nuestras imperfecciones y contribuir para que el mundo sea un lugar mejor para todos. Y para terminar el tema de hoy, yo decidí traer la oración de San Francisco, que es una de mis favoritas. Senhor, fazer instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa
Leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para viver. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que leve o amor. Onde houver ofensa, que leve o perdão. Onde houver discórdia, que leve a união. Onde houver dúvida, que leve a fé. Onde houver erro, que leve a verdade. Onde houver desespero, que leve a esperança. Onde houver tristeza, que leve a alegria. Onde houver trevas, que leve a luz. Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para viver. Bueno, les agradezco a todos por el tiempo, por la paciencia de ustedes y por haber acompañado la presentación de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Kaique por esta conferencia del día de hoy. Le vamos a dar la palabra a don Germán. Bueno, muy buenas tardes para quienes están acá en la sala presencial, al igual a quienes están virtualmente acompañándonos en esta actividad. Querido amigo y hermano Kaique, le expresamos nuestros sentimientos de gratitud y a su vez sentimientos llenos de cariño y de mucho amor. Nos ha puesto a reflexionar seriamente en muchos tópicos y sobre todo el no salirnos del camino del bien. Me dejó muy marcado el ejemplo que colocó usted con el ser que llegó a decirle que tenía sed, que tenía sed. Y usted estaba muy preocupado por ir a recoger a sus seres queridos, a su ser querido,
al colegio. ¿Y qué pasó? Le doy unas monedas y chao, chao, porque estoy de afán. Y resulta que vio fue el agua que estaba requiriendo y usted le dio las monedas y le dio también los centavitos, le dio el litro de agua. ¿Qué pasó? Después, ¿dónde lo vio? Llevaba la botella ya desocupada, tenía sed. Y esto nos muestra que es tan fácil salirnos del camino del bien por algunas preocupaciones que a la hora de la verdad no tienen tanta trascendencia. Y aquí vale la pena recordar la enseñanza de Jesús. Todo lo que hacéis a uno de ellos, me lo hacéis directamente a mí. Tuve sed y me diste de beber. Tuve hambre y me diste de comer. Y ahí usted estaba calmando la sed de ese hermano. Y eso se lo agradece Jesús y eso nos debe hacer pensar a todos nosotros, a quienes estamos en la plataforma, como aquí sentaditos. Todo lo que le hacemos a los demás en bien o le hacemos a los demás en el mal, se lo estamos haciendo directamente ¿a quién? Al divino Maestro Jesús de Nazaret. Entonces, Kai, que de aquí le enviamos un fuerte abrazo, gratitud infinita, nuestros respetos a todos que conforman su digno hogar y hasta pronto. Por favor, entonces, Hermila. Muchísimas gracias, Kai. Gracias, don Germán. Y como dicen por acá, andemos con los pies juntitos para no salirnos del camino del bien, porque qué fácil es desviarnos del camino que nos lleva y que nos invita a caminar tras las huellas de Jesús. Hasta pronto, Kaiki. Muchas gracias. El espiritismo nos enseña, ante todo, que, sin el amor y la caridad, no hay felicidad, es decir, que es preciso amar al prójimo como a uno mismo. Apoyándose en esta verdad cristiana, abre el camino para el cumplimiento de estas palabras del Cristo: un solo rebaño y un solo pastor. Revista Espírita. Periódico de Estudios Psicológicos. Año 11, número 2, febrero de 1868. Centro Espírita Rutas de Luz. Bueno, agradecemos a todos los que nos han acompañado el día de hoy, aquí en el Centro Espírita y en la plataforma. Y para cerrar la tarea del día de hoy, le vamos a pedir el favor a la señora María que nos haga la elevación de pensamiento. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, darle las gracias a todos nuestros hermanos que nos han acompañado en el día de hoy. Reciban un saludo muy especial de nuestro Centro Espírita Rutas de Luz. Y nos vamos a disponer en este momento para hacer la oración de cierre de este evento del día de hoy. Cerramos nuestros ojos, nos disponemos, seguimos en esta armonía y en esta tranquilidad que nos han ofrecido en el día de hoy, con la conferencia, con el Evangelio, y dándole gracias a nuestros hermanos que han tenido la oportunidad de esta tarea del día de hoy. Invitándolos de una manera muy especial para enviar nuestros pensamientos de armonía, de paz, de tranquilidad para todos nuestros hermanos que sufren, que están en muchas necesidades de enfermedad, que no tienen el alimento diario, por las guerras, por los odios, Señor. Hoy humildemente oramos para que estos hermanos puedan recibir la luz y el esclarecimiento, la paz y la armonía, y puedan ser en el día de mañana faros de luz para que ellos puedan entender y comprender que es mejor el camino de la perfección, el camino del amor, y que todos unidos le digamos a nuestro Padre Celestial que gracias por todas las bendiciones y las oportunidades que nos da para recibir estos conocimientos.
al Maestro Jesús, darle las gracias por su compañía, por su amor y su bondad, y que siempre, Señor, nos acompañe en estos trabajos, en nuestros hogares, en nuestras familias, que sean protegidos, Señor, de todo mal y peligro. Hoy, Señor, infinitamente gracias le damos por esta tarde maravillosa que tú nos has regalado y por la oportunidad que tenemos de este bello conocimiento que nos enseña, nos educa y nos da la oportunidad de cada día ser mejores personas. Que nuestro Padre nos bendiga a todos y que siempre, Señor, se haga su voluntad y no la nuestra, y que así sea. Muchas gracias.